días. Bienvenidos. Para la agencia es un gusto tenerlos acá. Vamos a estar toda la mañana conversando sobre la propuesta del sistema de articulación interna del Estado para una adecuada defensa de los intereses de la República de Colombia en las controversias de inversión. En la mañana de hoy vamos a tener una mañana llena de conocimiento, llena de experiencias de expertos en este tema. El orden del día va a empezar con unas palabras del director general de la agencia, Luis Guillermo Vélez Cabrera. Luego vamos a pasar a las presentaciones de los expertos internacionales en controversias de inversión. El caso mexicano va a estar a cargo de Hugo Pérez Cano y el caso argentino va a estar a cargo de Gabriel Bottini. Luego vamos a salir a un intermedio en el que vamos a tomarnos un café para intercambiar opiniones sobre lo que estamos aprendiendo en la mañana de hoy. Y luego volvemos hasta el mediodía para un panel de discusión en el que trataremos los sistemas de defensa en controversias de arbitraje de inversión, modelos existentes, mejores prácticas adoptadas en el mundo y en Latinoamérica. El panel va a ser moderado por el director de la agencia, Luis Guillermo Vélez, y van a participar en él Hugo Pérez Cano, Mariana Loza y Gabriel Bottini, y posteriormente, para cerrar, nos va a acompañar la directora de Defensa Jurídica Internacional, Ana María Ordóñez. Entonces, damos inicio a esta mañana con las palabras de bienvenida del director general de la agencia. Este evento forma parte de una serie de eventos que estamos haciendo para presentar en sociedad a la nueva Dirección Internacional o de Defensa Internacional de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, una agencia que, como ustedes ya sabrán, fue creada hace 5 años con el objetivo de la defensa del Estado. Ha tenido 5 años ahí sí de éxitos, su labor es ampliamente reconocida por los ciudadanos en Colombia, el impacto que ha tenido la creación y la gestión de la agencia ha sido realmente impresionante durante esos 5 años y ahora se le ha dado la responsabilidad de la defensa internacional. Tiene la defensa internacional ya en materia de derechos humanos, la defensa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y se le complementa con la defensa internacional de la República de Colombia en materia de litigio o litigios de inversión. Se ha creado una nueva dirección, la doctora Ana María Ordóñez es su directora y esto ha implicado una serie de cambios legales que se van a, vamos a presentarlos también en el transcurso de la charla esta mañana, importantes para poder mejorar o poner, digamos, al día la defensa del Estado en esta materia. Sin más palabras, creo que ya es oportunidad de darle la entrada a nuestros panelistas y tendremos una presentación por parte de los doctores Pérez Cano y Bottini que va a durar hasta las 10 de la mañana, donde nos van a exponer sus experiencias personales en el caso mexicano y en el caso argentino, y después del break de las 10 de la mañana procederemos con un panel para discutir esas experiencias y también introducir las iniciativas que se están configurando para el caso colombiano. Tendremos, por supuesto, al final la oportunidad de interactuar con ustedes en digamos, esta discusión que queremos con este evento presentar ante todos los ciudadanos. Muchas gracias. Entonces, para empezar con el contenido académico del día de hoy, recibimos a Hugo Pérez Cano, nos va a presentar el caso mexicano. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Yo le he puesto a mi presentación poniendo la casa en orden. Y esto lo comento porque la experiencia mexicana fue realmente circunstancial,
México negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año 91, 92, se firma a finales de 92, todo el proceso de aprobación legislativa, entra en vigor el 1 de enero de 1994 y ya desde ese momento prácticamente empezamos a tener digamos, las notificaciones de que podían venir reclamaciones de inversionistas extranjeros. Ese fue lo que terminó siendo el caso Asinian. Estuvimos básicamente 3 años en discusiones, se exploró seriamente poder llegar a un arreglo, finalmente no se logró y en el año 97 llegaron las primeras reclamaciones. México realmente no estaba preparado institucionalmente, es decir, no teníamos una oficina, estas reclamaciones fueron para México las primeras en su tipo, digamos, en la época moderna. México sí tenía una tradición, pero si nos vamos a la década de los 20, con las comisiones de reclamaciones, después de la Revolución Mexicana, esa digamos era la experiencia más reciente, entonces realmente no había nadie en México a quien preguntarle, ¿y esto cómo se hace? La estructura con la que contaba la Secretaría entonces de Comercio y Fomento Industrial, ahora la Secretaría de Economía, pues era la estructura realmente que se creó para la negociación del tratado, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que después nos sirvió para la negociación de nuestros demás tratados de libre comercio, incluido el tratado que tenemos con Colombia, pero no tenía en la Secretaría una estructura, digamos, para atender este tipo de litigios. México ya tenía algo de experiencia en litigios de la Organización Mundial de Comercio, entonces todavía del viejo GATT, pero son animales muy diferentes. Sin menospreciar la complejidad de los casos de la OMC, yo siempre he dicho, esos son casos de escritorio. Uno con acceso a internet y una computadora y un escritorio prácticamente tiene todos los elementos para abordar los asuntos. No son casos intensivos en los hechos rara vez son controvertidos, es decir, un país subió aranceles o no, impuso una medida antidumping o no, adoptó una medida de salvaguarda o no, los hechos no son controvertidos, son cuestiones más de interpretación jurídica de las disposiciones. En los casos de inversión, la visión de los hechos del inversionista es, lo digo abiertamente, es diametralmente opuesta a la visión del Estado, con la complejidad adicional de que la Agencia de la Defensa y en el caso de la oficina que yo dirigí durante muchos años, realmente son oficinas de defensoría del Estado. Es decir, rara vez van a ser las entidades que participan en cómo se gestan los hechos pertinentes a una reclamación. No son los que dan o quitan un permiso, no son las oficinas que firman un contrato de concesión, no son las oficinas que preparan un decreto de expropiación. Y entonces cuando llegan a la defensa, primero tienen que enterarse pues, de qué se trata la controversia, ir juntando todas las pruebas pertinentes, identificar a los testigos, qué papel jugaron. En muchos casos, en el caso Metalclad, que fue el primer laudo de un caso de inversión iniciado en contra de México, por ejemplo, México presentó 48 testigos ante el tribunal. Quiere decir que nos entrevistamos, yo calculo con cerca de 60 personas. ¿Qué preguntas se les hacen? ¿Qué documentos hay? Habían pasado, para ponerlo en perspectiva,
tenía que ver con un confinamiento de desechos peligrosos en el municipio de Guadalcázar, el municipio más pobre del estado de San Luis Potosí en México. Cuando yo le pregunté al presidente municipal, le dije, oiga, necesitamos poder ver sus archivos, me dice, uy, licenciado, eso, pues fíjese que no se va a poder porque mi antecesor los guardaba en su casa, me los mandó en una troca, que es una pick-up, a mi casa. Y pues la verdad es que yo ni tengo espacio ni nada, puedo tratar de ver qué queda. Entonces, nos guste o no, esa es una realidad con la que tenemos que lidiar, y para los abogados que estamos encargados de la defensa del Estado, pues es cómo nos allegamos de las pruebas para defender un caso que no necesariamente es meritorio para el Estado. Probablemente en un caso sencillo el Estado expropió y a lo mejor nos estamos peleando por los dineros, cuánto cuesta, y otros que pueden ser mucho más complejos, más controvertidos, etcétera, y lo que necesitamos es juntar esas pruebas. Y para eso pues, se requiere una infraestructura y México no contaba con ella. La fuimos construyendo lo mejor que pudimos sobre la marcha y yo iba a decir que a mí me aventaron al ruedo, fue parte que me aventaron, pero yo también me eché un clavado y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, el esfuerzo que ha venido haciendo Colombia, yo he venido trabajando con el gobierno colombiano en varios aspectos de cómo se abordan las controversias de inversión desde el año 2010, es un gran esfuerzo y ojalá México hubiera hecho la mitad de lo que ha venido haciendo Colombia. Pero hay que empezar, insisto, por poner la casa en orden. La primera pregunta, y uno podría pensar, yo confieso que cuando elaboré esta presentación tenía menos información sobre cómo funcionaba, cómo se había creado la Agencia Nacional de la Defensa del Estado. Pero uno podría pensar que quien lidera la defensa, Colombia ya lo tiene resuelto. Probablemente, pero hay ciertas cuestiones que hay que considerar, sobre todo ahora que Colombia está en esta etapa todavía de organización de sus instituciones, y donde el tema de cooperación, al que voy a regresar al final de mi presentación, va a ser importante, y es donde todos ustedes que trabajan en otras, probablemente en la misma, pero también en otras agencias del gobierno colombiano, van a jugar un papel importante. Entonces, lo primero es que siempre en estos casos hay varias entidades de gobierno que están involucradas, y no hay que perder de vista que estos casos siempre se enderezan en contra del Estado. Hay una o varias entidades de gobierno involucradas. Primero, las procuradurías, que pueden ser de distintos tipos, puede ser la Procuraduría Nacional, la Procuraduría Federal, si es un Estado federado, en el caso de Argentina la Procuraduría del Tesoro, que está asociada al tema de Hacienda, pudiera ser el Ministerio de Justicia, pero vamos a decir las agencias que están encargadas de la procuración de justicia o de la defensa de los intereses del Estado en una gama mucho más amplia. Segundo, son casos internacionales, así que los ministerios o el ministerio de cada país de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda. Estos son casos que en la estructura actual de los acuerdos para la protección y promoción recíproca de las inversiones, los también llamados tratados bilaterales de inversión, pero muchas veces los encontramos, como en el caso del Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos, como un capítulo de inversión en un tratado más amplio de libre comercio. Necesariamente son casos que involucran reclamaciones para el pago de daños por responsabilidad internacional del Estado.
Entonces, también tiene que ver el Ministerio de Hacienda, porque al final de cuentas probablemente haya daños que pagar como resultado de un proceso jurisdiccional internacional. Y los ministerios de comercio pudieran ser otros, pero normalmente, por lo menos la experiencia mía, son normalmente los que negocian este tipo de tratados, ya sea de inversión, es decir, tienen la cartera de inversión o la cartera de comercio e inversión. Entonces, hay varias agencias involucradas, y una que se me olvidó es la entidad responsable de la medida que se reclama. Si es el decreto de expropiación del alcalde, si es que tiene esas facultades. El caso de México pudiera ser un gobernador, puede ser el presidente de la República, la oficina de licencias, la que otorgó o clausuró una licencia o clausuró un establecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, también la entidad responsable. Y algo de lo que ya me he venido refiriendo, la naturaleza de los procedimientos. Primero, son procedimientos de arbitraje internacionales, entonces es una jurisdicción distinta a la de los tribunales nacionales. En muchos casos se considera que el arbitraje es una jurisdicción alternativa a los tribunales nacionales. Aquí en realidad no lo es, aquí es la jurisdicción normalmente única, porque cuando las reclamaciones son sobre la denegación del trato nacional a un extranjero, sobre la denegación del trato mejor que se le concede a nacionales de terceros países, cuando existen reclamaciones de violaciones al estándar mínimo del derecho internacional, por ejemplo, que se le denegó el acceso a los tribunales locales a un extranjero, actos de arbitrariedad, etcétera, cuando hay expropiación. Y en el derecho internacional tenemos, por ejemplo, parámetros para llevar son actos soberanos reconocidos, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos, incluido el pago de una compensación, y hay parámetros para definir cuánto es esa compensación. En realidad no es una jurisdicción alternativa. Y aquí pudiera caer en, digamos, las labores normales de las procuradurías, de los ministerios de justicia, pero son casos de derecho internacional público. También aquí se distingue del arbitraje comercial internacional, que ciertamente son procedimientos internacionales, porque lo que involucra aquí es el derecho internacional público, la responsabilidad internacional del Estado por hechos, lo que se conoce en el contexto internacional, hechos internacionalmente ilícitos. Entonces, aquí la competencia más bien de los ministerios de Relaciones Exteriores es un área típica del derecho internacional público que tradicionalmente ha caído dentro de la esfera de competencia de los ministerios de Relaciones Exteriores. En fin, ya hablé de la responsabilidad del Estado, pero también el origen de estos casos es la protección de los nacionales en el extranjero. Entonces, en fin, cuestiones que en América Latina conocemos bien, como la cláusula Calvo, etcétera. Ya lo decía, son reclamaciones de daños, entonces hay un elemento pecuniario que puede ser muy importante. México a la fecha ha perdido casos y ha tenido que pagar daños por $250 millones, y en comparación no le ha ido mal. Pero entonces aquí entraría también la competencia de los ministerios de Hacienda. Y bueno, también, como ya decía, cae en la competencia de los ministerios de comercio, porque se trata de, Hacienda también por el tema de los fondos públicos. Al final, cuando preguntan, hace rato que tuvimos una reunión previa, decían, bueno, ¿y quién paga esto? La respuesta última es muy sencilla: el contribuyente. Todos los que pagamos impuestos, yo estoy seguro que todos aquí pagan impuestos, son los que terminan pagando los platos rotos, por decirlo así. Entonces, pero también cae dentro de la competencia de los ministerios de Hacienda. Y finalmente, pues son
temas de comercio e inversión, hay negociaciones internacionales de tratados de inversión o de comercio, hay elementos de promoción a la inversión. Muchos países, Colombia, México, tenemos agencias que se dedican a promover negocios y a atraer a inversionistas específicos a invertir en nuestros países. Como ya lo decía, también cuestiones de protección a la inversión extranjera. Entonces, si bien puede considerarse que aquí ya se definió a quién le corresponde el liderazgo, por lo menos en Colombia, hay que considerar sin duda el papel que juegan otras agencias del gobierno. Entonces, ¿a quién se le encomienda? La verdad es, no me detengo mucho en esto, ya lo platiqué, pero hay una competencia por lo menos en tres partes. Primero, ¿a quién le corresponde negociar estos tratados? ¿Y qué le pasó a México cuando después de haber negociado unos tratados, a través de los litigios se daba cuenta de que quizá las disposiciones que habíamos puesto en un tratado pues no eran tan claras y requerían una mayor precisión, o teníamos tratados que parecía que decían lo mismo y no estaban fraseados iguales? Hay sin duda, que es la etapa que nos concierne aquí, de litigio, una etapa importante, y después tenemos también la etapa del arreglo, porque terminando el litigio, pues normalmente hay que concluir con un arreglo, gane quien sea. Si hay una responsabilidad a cargo del Estado, habrá que firmar un contrato, ver los términos de pago, entregar el dinero, etcétera, y hacer un acuerdo que sea un finiquito completo de la disputa para no dejar cabos sueltos. Pero pudiera ser un arreglo de otro tipo en distintas partes del procedimiento, o incluso si el Estado prevaleció, probablemente haya cuestiones de costos, pero aún si no las hubiera, al Estado le convendría tener un finiquito, es decir, esta disputa está terminada por completo. Entonces, el liderazgo nuevamente, aquí, ¿quién lleva la parte del arreglo? Si es un arreglo de tipo económico, si es un arreglo diferente del cual, no en mi presentación, pero sin duda más adelante vamos a hablar de él. El equipo local, el equipo de la Agencia de Defensa del Estado, ¿cómo se conforma? ¿Qué es lo que hay que tener en mente y qué tienen que tener en mente otras agencias de gobierno que van a colaborar en la defensa del Estado, si no necesariamente a liderar la defensa del Estado? Primero, estos son casos complejos, ya les decía, Metalclad, 48 testigos, eran miles, yo creo que fueron arriba de 10,000 páginas de documentos. ¿Cómo se administra el caso? ¿Qué tamaño de equipo? Argentina en algún momento tuvo 50 reclamaciones, más o menos, activas en un solo momento. ¿Cómo se administran y qué tamaño de equipo necesitan tener? Por otro lado, pues tiene sus picos y sus valles, ¿no? Colombia durante muchos años, no obstante tener tratados, no enfrentaba reclamaciones, se justificaba tener un equipo muy grande. ¿Y qué pasa si en unos años el número de reclamaciones baja? Pero es una consideración importante. ¿Qué puestos? ¿Cuál es la estructura orgánica al interior? ¿Quién dirige? ¿Cómo está conformado el equipo? Necesitamos a gente que sin duda tenga la visión amplia del Estado, pero necesitamos a gente que arrastre el lápiz, necesitamos a gente que vaya y se entreviste con los testigos. En muchos casos, Guadalcázar para nosotros estaba como a 8 horas de viaje en auto, y entonces teníamos que desplazar a gente ahí, a veces tenían que estar un par de semanas entrevistando a testigos, tomando notas. Eso pues no lo puede hacer Guillermo Vélez, tiene una agencia que conducir y necesita un equipo en quien descansar y que vaya a recolectar documentos, que vea cuáles son los relevantes y cuáles no, etcétera. ¿Qué experiencia necesitan tener? Sin duda estos son, se requiere de abogados que puedan defender legalmente el caso.
pero son temas de daños. Necesitan tener un equipo de economistas que puedan analizar una demanda de daños, que puedan hacer una valoración, el valor presente neto de una inversión, que puedan analizar los rendimientos futuros que habría tenido la inversión si la concesión no se hubiera cancelado. Necesitamos contadores. México pues tuvo un par de casos en materia impositiva, necesitamos algún experto interno o externo en materia de impuestos. El primero de los casos de impuestos de México tenía que ver con un impuesto muy extraño, muy complejo, y yo podía presumir, no quiere decir que fuera cierto, pero ser un experto internacional o en cuestiones de inversión, pero de impuestos, esos ni los entendía ni los entiendo todavía. Entonces, yo, por ejemplo, le dije a la persona que además había estado en el Ministerio o en la Secretaría de Hacienda desde que se creó el impuesto en los años 80, le dije, oye, Rafa, tú te tienes que encargar, tú eres el máximo experto en este impuesto, te tienes que encargar de que yo lo entienda y si no, por lo menos que no diga ninguna tontería. Y su respuesta fue, me dijo, mira, yo no sé si soy experto o no, pero en 25 años que llevo viéndolo, algo se me debe haber pegado. Entonces, necesitamos ese tipo de experiencia para un caso o porque tenemos, en el caso de Argentina, una gran cantidad, 50 casos que tenían que ver con deuda soberana. Necesita Argentina en ese momento expertos en cuestiones de deuda soberana. Requerimos consultores externos. Para México este fue un tema muy importante porque, como decía, yo no tenía, cuando me cae el primer asunto Metalclad sobre mi escritorio, no había en México ni siquiera a quién preguntarle, no había nadie vivo a quien preguntarle, y dice, oiga, ¿y cómo me visto para comparecer ante? Me pongo corbata, me pongo traje oscuro, desde lo más trivial hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, necesitamos de una asesoría externa de gente que tenga esta experiencia. En el caso de México y países latinoamericanos, doy un paso atrás. Estos casos son más o menos un buen equilibrio entre procesos de derecho civil escrito y procesos de derecho común. Los abogados mexicanos, como estoy seguro la mayoría de mis colegas en América Latina, no salimos preparados para hacer el cross-examination como lo vemos en las películas de Hollywood. Y cuando yo llegué a los casos Asinian y Metalclad, esa era mi experiencia más cercana al cross-examination de las películas de Hollywood. Entonces, necesitamos gente que pudiera entrenarnos y que también tomará la responsabilidad de hacer estos interrogatorios a testigos, de saber cómo se hacían. Es en parte una técnica, pero en buena medida una habilidad. Entonces, ¿y qué modelo vamos a tomar? De eso ya platicaremos con un poco más de detalle. Se le encomienda, como en muchos casos, las empresas, oiga, a los abogados no me pagan la renta, hágase cargo del asunto y tráigame un resultado. O quiere, como en el caso de Argentina, el Estado llevar la defensa totalmente al interior, o una cuestión mixta donde hay abogados del Estado que están involucrados y en qué medida, y se apoyan o participan con despachos externos. Con un despacho se requieren un despacho por cada caso. Abogados colombianos, por ejemplo, en el caso de México, pues yo no sabía de estos asuntos cuando me cayó el caso, pero ningún despacho mexicano me hubiera sacado del hoyo, porque tampoco tenían ni ese conocimiento ni esa experiencia. Hoy, 20, 25 años después, eso ha cambiado y hay cada vez gente
en los distintos países con mayor conocimiento y más experiencia, pero bueno, no necesariamente es el caso en todas partes. Entonces es una cosa que considerar. Cuestiones de presupuesto. ¿Para qué? Necesitamos recursos humanos, ya platicamos de la estructura, ya platicamos de la estructura, hay que contratar personal. Compras gubernamentales, necesita la agencia mudarse a un nuevo edificio, van a tener que comprar computadoras, escritorios, etcétera, van a necesitar contratar abogados externos, traducciones, por ejemplo. Muchos de estos casos se llevan en el CIADI, español, inglés y francés, son idiomas oficiales y en muchos casos va a haber que traducir los documentos. Finanzas y contabilidad, va a haber que pagar viáticos, pasajes para los funcionarios que van a las audiencias, para llevar a los testigos, para pagar a los expertos, pero también eventualmente, bueno, los gastos administrativos, las instituciones, el CIADI, la Corte Permanente de Arbitraje cobran unas cuotas y eventualmente para llegar a arreglos. ¿Quién paga la responsabilidad internacional? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Qué atribuciones hay para negociar y suscribir un arreglo y de dónde provienen los recursos? De la Agencia de Defensa, yo me atrevería a pensar que ni siquiera tiene presupuestados los recursos para hacer el pago. El Tesoro, la Secretaría de Hacienda o la agencia, la entidad responsable, y cuándo. Previo al arbitraje, cuando se está probablemente negociando un arreglo, previo al laudo, pero en el curso del procedimiento, una vez que tenemos un laudo, o si el laudo no se paga, en ejecución. Y, en fin, ¿a quién le cae la responsabilidad? Al gobierno central o federal, a los gobiernos locales, a la entidad responsable de la medida, o se debe de crear un fondo dedicado para atender este tipo de contingencias. Y luego estamos hablando de fondos públicos y por lo tanto hay una rendición de cuentas presupuestaria. Probablemente haya una rendición de cuentas en términos de responsabilidad de servidores públicos, pero sin duda, cómo se explica al contribuyente en general el uso de esos recursos para pagar un laudo, por qué, de dónde salieron, por qué tanto dinero. Y finalmente la cooperación gubernamental, que es donde entran todos ustedes. No me voy a detener ya mucho en esto, en realidad podrán ver ya ahora por qué se requiere esa cooperación que yo le he llamado intragubernamental, es decir, de las diferentes entidades del gobierno. Requiere haber coordinación y comunicación entre las entidades, la entidad que es responsable de los hechos y que tendrá a la mano las pruebas, que podrá explicar por qué se expropió o por qué se canceló la licencia, el Tesoro, porque estamos negociando un arreglo. Lo que pasaba en México, que es probablemente lo que pasa en la agencia, yo tenía facultades para firmar un arreglo, pero no tenía plata. Entonces podía negociar muchas cosas y al final de cuentas pues no tenía nada que ofrecer, ¿no? ¿Quién coordina? ¿Quién involucra a otras agencias si no hay la disposición de cooperar, ¿no? Se requiere el establecimiento de una comisión intragubernamental, un modelo institucional que involucre a las distintas agencias y en qué medida. Sin duda, la entidad responsable pues va a ser un comodín, va a ser a veces una y otras veces otra. Con suerte no va a ser siempre la misma, y si no, también creo que ya sabemos cómo resolver el problema, pero que involucre al Ministerio de Hacienda, Relaciones Exteriores, etcétera. Con esto yo concluyo y les agradezco su atención. El conocimiento en este caso estaba en Hugo Pérez Cano y está llegando a nosotros
para seguir mejorando la agencia y para precisamente estructurar de la mejor manera la defensa internacional con nuestra nueva Dirección de Defensa Internacional. Vamos a seguir con el caso argentino, que está a cargo de Gabriel Bottini. Bienvenido. Quizás lo que quería compartir con ustedes es tal vez alguna cosa buena que hemos podido hacer, pero sobre todo cosas que quizás no han salido tan bien o no solamente tal vez por responsabilidad nuestra, sino costos en el aprendizaje que uno ha tenido en el caso Argentina y que esperamos que sean de utilidad para el caso colombiano y para el gobierno de Colombia, en una circunstancia que en algún sentido evidentemente es mucho más favorable que la que teníamos en Argentina o la que describía Hugo en México, en un escenario en el cual evidentemente no estábamos preparados para el aluvión de demandas que recibimos, así que en ese sentido ciertamente estábamos mucho peor posicionados que lo que está Colombia hoy en día. Pero también, y adelantándome un poco a mi conclusión, en un sentido estábamos mejor en cuanto a que en ese momento, cuando comenzaban los casos de Argentina, en realidad nadie sabía mucho del tema. Es decir, ni nosotros, ciertamente como gobierno argentino en ese momento, ni las grandes firmas internacionales tenían mucha experiencia en arbitraje de inversiones. Sí, algunas firmas tenían experiencia en arbitraje comercial y eso es un asset relevante en este tema, pero no había realmente ninguna firma o prácticamente ninguna que tuviese mucha experiencia en arbitraje de inversiones. Hoy la situación es distinta. Hoy la situación en la que se enfrenta un Estado, sobre todo un Estado que va a comenzar a enfrentar muchas demandas, es un escenario en el cual del otro lado hay firmas con mucha experiencia. Y esto es un tema a tener en cuenta. Voy a hacer una pequeñísima introducción y quizás para decir algunas cosas que muy brevemente que todos conocen, pero para entender de qué estamos hablando. Y en el caso de Argentina, básicamente estamos hablando de arbitrajes de inversión o de inversiones. En ese momento, cuando comenzábamos, teníamos algunos arbitrajes comerciales, pero fundamentalmente lo que tuvimos que enfrentar, como decía Hugo, fueron más de 50 arbitrajes en materia de inversiones. Y me parece que hay que tener en cuenta o siempre presente la diferencia entre lo que es un arbitraje comercial, entre dos compañías que lo que básicamente quieren hacer es solucionar la controversia lo antes posible y seguir con sus negocios, y un arbitraje de inversiones que involucra a un Estado, que es uno de los firmantes del Tratado de Inversiones, y un inversor. ¿Y por qué les digo que en general es muy distinto? Porque los arbitrajes en materia de inversiones muy frecuentemente involucran cuestiones de interés público. Y además, y relacionado con eso, muchas veces los arbitrajes de inversiones derivan de controversias, de problemas que han tenido mucha repercusión pública. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo uno organiza la defensa. Uno tiene que saber que el resultado de esos litigios no solamente puede tener un impacto financiero fuerte sobre el Estado en términos de los daños que tiene que pagar o que puede evitar pagar, sino que además en términos políticos, en términos institucionales, el resultado, lo que el tribunal diga sobre cómo se comportó el Estado, ya sea una autoridad nacional o regional, también tiene mucho impacto y puede afectar al interés público. Con lo cual, creo que es importante tener en cuenta esta diferencia. Sabemos que hubo una proliferación de tratados de inversiones que fundamentalmente se dio en la década del 90. En la década del 90 es cuando se produce la explosión en el número de tratados en materia de inversiones. Hoy tenemos más de 3.300 concluidos, lo que no quiere decir que estén en vigor, porque ese número hay que ajustarlo un poco para abajo, porque no todos están en vigor y algunos han sido denunciados o terminados, pero hablemos de alrededor de 2.800 tratados en vigor. Sin embargo, como ven, la evolución, el uso del arbitraje de inversión es distinto, es decir, pueden ver que inclusive hasta el año 2000-2001 no había tantos arbitrajes de inversión. Y esto tiene que ver con lo que les decía, realmente no había mucha experiencia, nadie sabía mucho sobre de qué se trataba el arbitraje de inversiones, porque hasta la década del 2000, digamos, no había gran cantidad de casos.
Y esto cambia efectivamente, como ven, a partir del 2001 y lamentablemente con los casos de Argentina. Acá es cuando el número de casos comienza a crecer de manera muy fuerte. Como ven, antes había años en los cuales, por ejemplo, el CIADI no registraba ningún caso. Esto cambia fuertemente con los casos de Argentina para luego continuar un crecimiento en el cual ahora hay muchos estados involucrados. Por ejemplo, un país en el cual yo ahora resido, así que espero que no me atribuyan la responsabilidad, pero por ejemplo España ahora enfrenta más de 30 arbitrajes de inversiones, con lo cual ya no son solamente países en vías de desarrollo, sino también países desarrollados que tienen muchos arbitrajes de inversión. Comentar un poco sobre los modelos de defensa del Estado sin adelantar opinión, pero para contrastar con lo que hizo Argentina. Y allí tenemos un continuo de distintos modelos. Obviamente esto es una simplificación, luego cada país tiene o puede tener elementos de los distintos modelos, pero lo dividí en 3 modelos básicamente. Hay un modelo de contratación externa puro, en el cual el Estado básicamente contrata una firma externa para llevar el asunto que tenga o los asuntos que tenga, pero que no genera ningún tipo de capacidad local. Es decir, todo lo hace la firma externa. No hay ninguna generación como digo, de capacidad local. Y quiero adelantarles una conclusión, y es que no es que haya un modelo que sea perfecto, que sea el mejor. Cada uno dependerá de las circunstancias cuál es el modelo que uno quiera elegir. Sí diría que el caso de contratación externa puede tener contratación externa pura, es decir, en el cual no hay ninguna capacidad local que se genere, puede tener sentido en un supuesto en el cual uno tiene 1 o 2 casos y no avisora tener más casos en el futuro cercano. La verdad que esa situación hoy en día es prácticamente inexistente, salvo aquellos estados que están tomando pasos muy firmes para salir del sistema, pero son muy pocos, e inclusive algunos estados que habían tomado pasos para salir del sistema hoy quizás los están revisando. Con lo cual hay que tener en cuenta que ese es un modelo en el cual no se genera ninguna capacidad local. Luego tenemos un modelo más balanceado en el cual se contratan firmas externas para llevar los distintos casos, pero también el Estado paralelamente genera capacidad local en funcionarios públicos que van a hacer actividades muy importantes, desde supervisión del trabajo que hacen las firmas externas, de coordinación, de asegurar la consistencia de lo que diga el Estado, porque el Estado tendrá distintas firmas, el Estado igual es uno solo, tiene que ser consistente en cómo se defiende y las cosas que dice, con lo cual habrá un modelo mixto. Y finalmente, que fue básicamente el caso de Argentina, es un caso en el cual se lleva todo desde el Estado, es decir, prácticamente no hay intervención de firmas externas. Digo prácticamente porque inclusive en el caso de Argentina hubo alguna intervención externa para algunos casos particulares, pero fue básicamente llevado del Estado. ¿Cuál es? Y por supuesto, yo no soy quien está mejor posicionado para hablar de las cosas buenas que tuvo el modelo de Argentina, porque obviamente estaría hablando en buena medida del trabajo que hemos hecho con un equipo que integraba, pero sí que me voy a quizás concentrar un poco más en las cosas no tan positivas de ese modelo. Insisto, estoy orgulloso de lo que hemos hecho, pero no voy a hablar de eso porque no estoy bien posicionado para juzgarlo. Y uno de los temas que tiene ese modelo es el costo de aprendizaje que tuvimos que enfrentar. Y es un costo que hoy, por la circunstancia que les decía, es mayor hoy de lo que era hace 10, 15 años. Porque hace 10, 15 años, cuando nosotros empezábamos a litigar, estábamos aprendiendo. Recuerdo que un abogado del equipo le dijo a un funcionario que nos acompañó una vez, bueno, pero estamos aprendiendo en uno de los primeros casos. Y este funcionario le dijo, sí, pero cuidado, porque esto no es un curso, sino que esto es la realidad. O sea, que aquí no venimos a aprender. Pero bueno, la realidad es que estábamos aprendiendo. Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Simplemente decirles que algo que se dijo antes, es fundamental que cuando se encara la defensa del Estado exista
una coordinación entre las distintas agencias involucradas. ¿Por qué? Porque habrá una agencia que es la que lleva adelante o que tiene principal responsabilidad, junto eventualmente con unas firmas o firmas externas, de llevar la defensa, pero siempre va a haber una y a veces muchos ministerios que tienen que ver con los hechos del caso. Por ejemplo, se discute una medida que tomó una municipalidad, una autoridad regional. Uno no se puede defender solamente sentado desde aquí, desde la oficina en Buenos Aires o en Bogotá. Tiene que ir allí, tiene que hablar con la gente. Y es muy importante que quienes estuvieron involucrados en los hechos del caso se sientan también parte de ese esfuerzo de defensa. Por lo tanto, es muy importante coordinar esos aspectos. A la vez es importante cuidar cómo las agencias estatales reaccionan frente a medidas o pedidos que haga el inversor durante el litigio, porque durante el litigio el inversor va a obtener e intentar prueba. Eso tiene que estar coordinado entre las agencias para no perjudicar la situación de defensa del Estado. Pero a la vez, y creo que en el caso de Colombia ciertamente es muy importante, debe cuidarse la relación con los inversionistas, porque al final del día, si el Estado quiere seguir promoviendo la inversión extranjera, bueno, tiene juicios, tiene que defenderse fuertemente en esos juicios, pero no tiene que perjudicar la relación con los inversores extranjeros. Les decía entonces respecto al modelo argentino. El modelo argentino es un modelo en el cual se genera un equipo propio de defensa, donde la formación realmente se dio a través de los casos, con una peculiaridad. Como teníamos tantos casos, fue un curso muy intensivo, ¿verdad? Y eso permitió formarnos, yo diría de manera eficiente, en pocos años. Es distinto si uno no tiene tantos casos, porque entonces el proceso de aprendizaje es mucho más largo, más ineficiente y entonces más costoso. Por ejemplo, se hablaba del tema de cross-examinations. A nosotros también nos pasaba lo mismo cuando comenzábamos. No teníamos experiencia en cross-examination, pero en espacio de 2 o 3 años tuvimos muchísimos casos y el proceso de aprendizaje en ese sentido fue rápido. Teníamos un equipo balanceado con abogados especialistas en Derecho Internacional Público, en Arbitraje y en Derecho Nacional, y también economistas. Miren, cuando yo empecé en la Procuración, en realidad, esto fue en el 2004, no había nadie que hiciese Derecho Internacional. Había un pequeño grupo de abogados que eran muy buenos en Derecho Administrativo Local, y eso es una parte muy importante de los arbitrajes y que hay que asegurarlo, tener capacidad para discutir el derecho nacional, pero otra parte fundamental de los arbitrajes es el derecho internacional, y en particular el derecho internacional público, porque estos arbitrajes están sometidos a tratados internacionales. Cuando yo ingresé a la Procuración no había un solo abogado con experiencia en derecho internacional público. Y esto es algo que también me gustaría transmitir. Creo que es muy importante tener esa experiencia. Y hay que tener cuidado allí cuando se eligen las firmas externas, porque no todas las firmas externas tienen conocimiento, por ejemplo, en derecho internacional público. Y eso es algo que se necesita. Hay muchas firmas que pueden tener mucha experiencia en arbitraje comercial, pero que no tienen conocimiento en derecho internacional público, y eso es algo que es muy importante. Les decía el modelo argentino y su curva de aprendizaje. Y yo diría 3 aspectos en los cuales se nota mucho ese costo. Les digo, insisto, obviamente hay cuestiones de organización. También, cuando yo ingresé a la Procuración, todos los correos electrónicos de los casos, y ya teníamos en ese momento, estaban en las etapas iniciales, todavía no habían realmente comenzado, pero ya teníamos varios casos, todos los correos electrónicos de los casos llegaban a una sola persona, a una sola abogada del área. Imagínense si esa persona se enferma o se va de vacaciones, ¿qué pasa con los vencimientos? Es decir, había generar toda una organización. Pero quería decirles en particular sobre algunas cuestiones de costos. Uno, la cuestión de los árbitros. Esto es crucial en el arbitraje. Hay quienes dicen que es lo más importante del arbitraje. No solamente qué árbitro designo, sino además controlar el proceso de designación
ver quién es el presidente, si hay algo para objetar o no. Cómo negocio con la otra parte eventualmente la designación del presidente. Eso es algo que Argentina yo creo que pagó un costo altísimo, porque eso se dio justamente en los primeros años, cuando se estaba aprendiendo. Nosotros no conocíamos a la gente, a los árbitros que se manejaban en el mundo del arbitraje, y cuando digo conocer inclusive personalmente. No basta con, por supuesto que hay que hacer el research y mirar, bueno, qué publicó esta persona, dónde enseña, pero eso es parte del conocimiento de la gente. Conocer la gente también implica conocerla, haber compartido eventos con esa persona, etc. Ese conocimiento nosotros no lo teníamos. Y hubo muchos horrores diría, en la designación de árbitros. Y eso es un costo, créanme, altísimo. Porque además, cuando uno ya ha adquirido esa experiencia y nombra árbitros, en el caso de Argentina lo que ocurría es que ya teníamos las primeras decisiones con esos primeros tribunales. Y obviamente las primeras decisiones tienen mucho impacto en los casos siguientes, sobre todo cuando se refieren a hechos parecidos. Lo mismo con la selección de expertos. También es crucial qué expertos uno va a utilizar, sobre todo en materia de daños. En el caso de Argentina no conocíamos a las grandes firmas internacionales en materia de expertos, en materia de daños. Y entonces eso también fue un costo muy alto que pagamos hasta que finalmente uno ha tenido la experiencia, ha trabajado con gente. Y cuidado, cuando digo conocer también, no se confundan. A veces uno cree que por contratar una gran firma auditora, digamos, sin dar ningún nombre, cree que con eso se ha salvado. Y no es así, porque a veces es una gran firma auditora, pero que no tiene experiencia en arbitraje y no le sirve. Entonces, la experiencia también pasa por haber trabajado con esa firma y saber que los profesionales que tiene sirven para esta tarea y no para otras. Y luego, por último, la cuestión de audiencias, que ya lo hemos conversado, pero muy importante. Saber interrogar, saber hacer presentaciones. Esto tiene mucho impacto en las decisiones, porque el contrainterrogatorio básicamente lo que hace es generar prueba que uno luego va a utilizar en los alegatos finales y en los escritos. Si uno usa bien un interrogatorio, un contrainterrogatorio, va a poder obtener prueba para ganar el caso o por lo menos para ayudar al caso. Por supuesto que hay toda la prueba documental, etcétera, que también es importante. Si uno hizo mal el contrainterrogatorio, se va a perder de haber obtenido prueba fundamental, y si además uno no preparó bien a sus testigos, porque muchas veces, generalmente uno pierde el caso con sus testigos, con lo cual hay que preparar bien los testigos y preparar bien los interrogatorios. Formación de equipo. Como les decía, es importante que el equipo esté balanceado y que cuente, como les comentaba, con abogados especializados en Derecho Internacional Público, por un lado, que no siempre está en las firmas externas, con abogados especialistas en procedimientos arbitrales internacionales y también con abogados especialistas en el derecho regulado que se trate de derecho nacional. Porque estos son procedimientos internacionales donde se discute la responsabilidad internacional del Estado, pero la parte del derecho nacional es muy importante. Y eso es algo que la firma externa, sobre todo si es una firma internacional que no tiene una oficina local, quizás no lo tenga. Y es fundamental la cuestión de conocer el derecho nacional de que se va a discutir. Si es una cuestión minera, conocer a fondo el derecho minero nacional, porque eso va a tener impacto también, no se confundan, va a tener impacto también en cómo el tribunal finalmente resuelva el caso. Y también, por ejemplo, la presencia de economistas, la presencia de traductores inclusive. Nosotros finalmente incluimos traductores permanentes en el equipo porque fue algo importante. Expertise en materia de daños, otro error que cometimos los primeros años y que luego enmendamos, costo de aprendizaje nuevamente. El Estado siempre cree que tiene razón y que no va a perder los casos. Con los años se da cuenta que no es tan así y que en algunos casos puede perder. Hay que concentrarse en los daños, cómo uno reduce los daños para el supuesto en que haya algún finding de responsabilidad. Yo les puedo dar ejemplos, los últimos casos en los que yo trabajé, que trabajamos con Mariana también. Por ejemplo, el caso Urbacer, es un caso en el cual el tribunal
encontró que la Argentina había violado un estándar del trato justo y equitativo contra un inversor español y, sin embargo, dijo que los daños eran cero. Entonces, al final del día, si bien uno no logró evitar del todo la responsabilidad, al final, obviamente, es un éxito porque ha evitado que el Estado tenga que pagar, con lo cual es muy importante concentrarse en los daños. Y concentrarse en los daños no es solamente contratar unos buenos expertos, claro que hay que contratar unos buenos expertos, sino también tener abogados que se metan en el tema, que lo aprendan y que sepan interrogar expertos de daños, que es algo muy difícil, etc. Bueno, y para ir terminando, como les decía, creo que una defensa del Estado firme es compatible con una política de promoción de las inversiones extranjeras. Es más, yo creo que tiene que ser una parte de esa política, porque cuando el Estado se defiende su reputación en el tratamiento de los inversores. Vean, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, obviamente un Estado, bueno, ahora las cosas han cambiado un poco, pero solía ser un Estado favorable, no es un buen ejemplo, pero en todo caso, Estados Unidos, en todo caso, siempre se ha defendido de manera muy potente, no ha perdido ningún caso. Hay varias razones para eso, pero una es que tiene una defensa muy fuerte. Y además una defensa eficiente y fuerte desincentiva reclamos frívolos que muchas veces se pueden ver, con lo cual obviamente hay que estar bien preparados y tener una defensa fuerte. Y por último, desarrollar la capacidad institucional, que no es solamente preparar, por ejemplo, en este caso, la defensa y la coordinación con las firmas externas, sino también hacer un entrenamiento a aquellos funcionarios que, por ejemplo, puedan dar lugar a controversia el día de mañana. Por ejemplo, inclusive autoridades regionales cuyas acciones pueden dar lugar a reclamaciones. ¿Para qué? Para intentar evitar, en la medida de lo posible, uno no lo va a evitar del todo, pero evitar en la medida de lo posible más juicios o más arbitrajes. Es decir, desarrollar la capacidad institucional tanto en la defensa como en la prevención de las reclamaciones. Muchas gracias.